Hola, hola a todos. Hola mami, Dios te bendiga, Mari. Estamos de fiesta con Jesús. Y al cielo nos queremos ir, amén. Yo bendiga a nuestra hermana Ariela, a nuestra hermana Kenia, a nuestra hermana Maye, a nuestro hermano Flores Silva y a nuestro hermano Sotillo del Moral. Bendiciones para todos, a Michael. Sí, creo que no me faltó ninguno ahorita. Bendiciones para todos. A mí casi no me gusta hablar. Mami, menos mal que si te gustara, tan bella. Vamos a darle paso a nuestra hermana Ariela, que hoy nos trae la palabra que el Señor tiene para abrir este espacio. Y luego nuestra hermana Leonela, que le toca orar. Antes de que lleguemos allá y se me vaya, si Mariflor va a estar que no tenga que hacer nada, porque ella a veces tiene que hacer otras cosas. Si Mariani Flores no se conecta o ya se conectó, no. Para que ores la oración de final. Tenemos el nombre de Dios que sí, pero para prever, porque acuérdense del internet. Entonces, nuestra hermana Ariela. Muy bien. Buenas noches a todos. Los invito a que leamos en la Biblia, en el libro de los Gálatas, capítulo 6, verso del 1 al 10. Y leo bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice este verso del 1 al 10, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, si no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, ciertamente sería sorprendente si usted sembrara maíz y brotará calabaza, ¿verdad? Es una ley de la vida, tanto espiritual como físico, que uno cosecha lo que siembra. Cada acción tiene resultado. Si usted plantea para sus propios deseos, cosecha lamentos. Si plantea para agradar a Dios, cosechará gozo y vida eterna. ¿Qué tipo de semilla está sembrando? ¿Qué tipo de semilla usted está sembrando?
Es desalentador hacer el bien y no recibir una palabra de agradecimiento o ver resultados tangibles. Pablo desafió a los Gálatas y nos desafía a nosotros que sigamos haciendo lo bueno y confiar a Dios los resultados. A su tiempo cosecharemos bendiciones. Así, hermanos, analicemos bien nuestra semilla para que no le tengamos miedo a la cosecha. Amén. Amén, amén y amén. Así mismo es. Gloria a Dios por esa palabra que nos llama a la reflexión. Amén. Nos llama a reflexionar. Hermana. Hay una canción muy vieja de estas canciones cristianas antiguas, ¿verdad? Que se llama Sembraré la simiente preciosa. Nosotros tenemos que sembrar nuestra simiente, enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los sobrinos, primos, como dijo la hermana Leonela ayer en su clase, muy buena, sembrar esa semilla preciosa entre los vecinos, entre todos los nietos, entre los hijos. Ya mis hijos ya son mayores, claro, y uno les dice y ellos verán si toman el consejo, ¿verdad? Pero entonces cuando están pequeños, por ejemplo, mi querida hermana en Cristo, María Agni Faría, ella siembra esa semilla para, para mis nieticos, pues. Y dejaremos los resultados al Señor. Es todo. Así es. Amén. Amén. Amén y amén. Nuestra hermana Leonela le toca la oración para continuar con el estudio, el capítulo del día de hoy. Amén. Bueno, buenas noches. Vamos a orar para dar inicio a esta clase, para dar inicio a esta exhortación, a esta administración de parte del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, Padre, una vez más reunidos en tu nombre, Señor. Sé tú bendiciendo a cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Y sé tú trayendo a las personas que tengas que traer, Padre, para dar inicio a esta clase, para que seamos oidores de esta clase, Señor, de tu ministración a través de nuestro hermano Isaac, Señor. Sé tú en cada uno de nosotros, Padre. Quita toda venda, Señor. Quita toda mala palabra, Señor. Quita todo enemigo, Señor. Todo espíritu de pereza, todo espíritu de sordera, Señor. Quita todo espíritu de distracción por el poder de tu palabra, Padre. Para que seamos oidores de tu palabra, Señor. Sé tú en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Acompáñanos, Señor. Rodéate, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Para que seas tú, Señor, bendiciéndonos, Señor, para que seas tú llenándonos de tu Santo Espíritu, para sentir gozo, Señor, para sentir alegría, para sentir la enseñanza que nos vas a dar el día de hoy, la administración y la exhortación, Padre. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, por todo lo que ha pasado, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos en Cristo que están aquí reunidos y que están conectados, Señor. Te damos gracias por por su familia, Señor. Sé tú bendiciendo, sé tú protegiendo, sé tú guardándolos y librándolos de todo mal, Señor. Bendigo a cada integrante de la familia de los que están aquí reunidos, Señor. Clamo por la sangre de Cristo que tiene poder, por la salud de la pastora Merité, por el pastor Humberto y por María Encarna, Señor. Sé tú en ellos, Padre, en cada uno de nosotros. Sé tú sanándolos, Padre amado. Sé tú quitando todo dolor, Señor, toda puntada, toda inflamación, Padre, en cada uno de ellos.
porque por tu llaga fuimos sanos, Señor, fuimos curados por el poder de tu palabra, Señor. Sigue siendo tú, Señor. Pasa tu mano sanadora sobre ellos, Padre. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Sé tú en todo momento, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por este día. Y te damos gracias, Señor, por lo que está por venir. Te pido por el servicio del Internet de la pastora, Padre. Sé tú, Señor, proveyendo el Internet, Padre. Sé tú proveyendo esa buena conexión para que sigamos cada día más y a cada instante unidos, Señor, con la pastora, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. 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 Bueno, hermanos, buenas noches. Espero que todos estén bien. Algo dijo el hermano Michael al principio que no se le entendió muy bien. Dijo que antes de que comenzáramos a saludar y como que no se escuchó bien qué fue lo que dijo al final. No sé si le gustaría volver a repetir, para que no se quede así con eso. Hola, no, pues, disculpe. Solo quería saludarlos a todos antes de que empezáramos. Era todo. Ok, ahora sí, ya entendimos qué era lo que quería decir. Ok, entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Hoy toca al capítulo 10, que me corresponde ser la herramienta del Espíritu Santo para poder llegar a ustedes. Y bueno, aquí el apóstol Pablo comienza uno de los del texto como tal del capítulo 10 es sobre el relata y habla sobre las amonestaciones contra la idolatría. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia de Corintios era muy complicado. Ajá. Para poder entender el capítulo 10 y toda la carta, es vital que nos transportemos a los Corintios del siglo I, porque era una ciudad extremadamente difícil para ser cristiano. Como ya hemos venido tratando en todas las clases que hemos ido mostrando, nos hemos dado cuenta de que la gente de Corintios era cabezona. Y la gente de Corintio se podría decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que es algo más o menos de lo que le está sucediendo a las personas hoy en día y a lo que es el cuerpo de Cristo, a la congregación, a la iglesia. Entonces, aquí vengo a explicarle un poquito la situación de lo que es la iglesia, de lo que pasaba en ese tiempo vamos a ponerlo así, en el pueblito de Corintio. Tenemos el contexto. La iglesia en Corintios no estaba en un lugar santo, estaba en el centro de lo que hoy llamaríamos la ciudad del pecado del mundo antiguo. Algo parecido. Voy a seguirlo repitiendo varias veces, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Primero, el ambiente. ¿Qué pasaba en la iglesia? La iglesia estaba contaminada por la cultura de la ciudad. En lugar de que la iglesia transformara a Corintio, Corintio estaba transformando a la iglesia. O sea, eso era una cultura que estaba muy arraigada en todo aquel que habitaba en Corinto. Estaba transformando a la iglesia. Todos los problemas que Pablo ataca en el capítulo 10, idolatría, codicia, inmoralidad, inmadurez, arrogancia y el dualismo peligroso, no era teórico, era su día a día. Vamos con el segundo punto. ¿Qué pasa? ¿Por qué qué sucede con ese dualismo y con esa arrogancia? Bueno, la inmadurez y la arrogancia, los corintios creían ser sabios y fuertes. Pensaban que por tener libertad en Cristo podían participar en fiestas paganas sin consecuencia. Pablo les tiene que recordar la historia de Israel. Eso más adelante lo vamos a ampliar. Pablo le tiene que recordar la historia de Israel para bajarles un poquito los humos, o para bajarles los humos completamente, y hacerles la advertencia del que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso más adelante lo vamos a abordar. El dualismo peligroso. Muchos creían que lo que hacían con su cuerpo, o sea, el sexo y la comida, no les afectaba para nada.
a su espíritu. Por eso veían normal ir a un templo pagano, tener relaciones sexuales y luego ir a la iglesia. Hagamos un poquito la comparación a cómo estamos hoy en día y se van a dar cuenta de que no estamos muy separados una cosa de la otra y ahí es donde estamos mal. Ok. Porque, ¿qué pasa con lo del cuerpo y la comida? En Corintios habían dos templos, bueno, muchos templos paganos de dioses griegos, romanos, etcétera, 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 porque ese era un punto estratégico. Ya se ha tratado en todo lo que ha venido, todas estas clases se ha venido tratando de que Corinto era, como era una ciudad estratégica, pues era portuaria por ambos, por este y oeste, o sea, por ambos lados era portuaria, entonces había mucha diversidad de personas y había muchos tipos de templos. Y uno de los más se podría decir, uno de los más famosos era el de Afrodita y uno de Apolo, pero bueno, el de Afrodita. El templo de Afrodita estaba situado en la cima de Acrocorinto, una montaña elevada, más de 500 metros, que dominaba la ciudad. Su presencia física y espiritual marcaba todo el ritmo de la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha venido tratando tanto en todas las clases que hemos tenido de Primera de Corintios? ¿O por qué Pablo ha querido explicar tanto lo que era sobre la inmoralidad sexual? Porque en el templo de Afrodita, para un poquito los que conocen la palabra, Afrodita es supuestamente una diosa de la fertilidad y XXX del amor. Entonces, ahí había tipos de encuentros que supuestamente eran sagrados. Era, aquí como lo dice el texto, era la prostitución sagrada. Históricamente, este templo fue famoso por albergar a miles de sacerdotisas. O sea, y las sacerdotisas eran, sí, damas supuestamente sagradas o consagradas, pero que hacían ese tipo de favores. Ellos tenían una adoración muy sexualizada. En la mente de un corinto, la sexualidad y la religión estaban mezcladas. Adorar a Afrodita era tener sexo. Esto explica por qué a los cristianos les costaba tanto entender la santidad sexual que Pablo exigía. Para ellos, la fornicación era parte de la vida cívica y religiosa. Para ellos no lo veían como un pecado. O sea, ellos decían, no, pues esto es lo que se ve todos los días, esto es lo que hacen todo el mundo, el vecino, mi hermano, no, esto es normal, porque esto es lo que hacemos aquí. No sé si ha habido muchas personas y más que todo, muchos que están afuera, aquí mismo en Venezuela, en diferentes pueblos, dicen, no, pues aquí lo hacemos así. Algunas personas que han estado en ciertas partes, pues habrán escuchado esa típica frase, ¿no? Aquí lo hacemos así. No sé cómo lo harán allá, pero aquí lo hacemos aquí. Entonces, para ellos eso era algo muy común. El centro social. Los templos, el de Afrodita, también el de Apolo y de muchos otros, eran como los restaurantes de lujo o centros de convenciones de hoy. Si querías hacer negocios o socializar, ibas a un banquete en un templo. Ahí era donde se sacrificaban animales, o sea, sacrificaban tanta cantidad de animales que lo que sobraba, ellos los vendían en el mercado. Por eso es que Pablo más adelante hace la exhortación. Pero era tanto que, era más barata la carne que vendían los templos que la propia carne que estaba en la carnicería. Entonces eso generaba un poquito de conflicto en los hermanos que estaban en ese tiempo. Aquí Pablo nos empieza a exhortar y nos dice de que los privilegios no garantizan la fidelidad. Pablo le recuerda a la iglesia en Corintio la importancia de aprender de los errores del pueblo de Israel para mantenerse fieles en Cristo, y eso lo habla del versículo 1 al versículo 5. ¿Qué nos quiere decir? El apóstol Pablo nos lo dice, mi esposa va a leer esos versículos para que entendamos qué es lo que dice Pablo. Del 1 al 5. Sí, del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos damos cuenta de que hay 3 puntos fundamentales que Pablo les hace recordar a la iglesia de Corintios y también a nosotros hoy en día, porque esa palabra no nos da Pablo a nosotros hoy en día. Sí, ¿qué pasó? El pueblo de Israel en el Éxodo, ellos tuvieron protección divina. O sea, ellos fueron guiados por la nube. Ellos tuvieron que Dios los hizo pasar por el mar para poder huir del faraón. Entonces, también ellos tuvieron un sustento milagroso. ¿Cuál es ese sustento milagroso? Bueno, les caía el maná del cielo, ellos les caían el pan, o sea, ellos iban guiados por la nube y ellos les caía el maná, ellos bebían del agua de la roca, que por eso, por cabezones ellos, pues también Moisés tuvo un arrebato de ira y golpeó la roca y por eso no entró a la tierra prometida. Eso ya lo ha explicado la profe en clases anteriores. Pero bueno, ellos tenían, y el agua de la roca era Cristo Jesús, nos lo dice el apóstol Pablo en el versículo 4, que la roca fuerte, inconmovible, era Cristo Jesús, que era el agua de vida. Por eso es que Jesús dice en repetidas ocasiones, yo soy el agua de vida. Es que le dice a la mujer samaritana, si bebes de mi agua, pues no tendrás sed, porque él era el agua de vida. Y la lección fundamental que Pablo hace, o sea, que a pesar de todos, muchos cayeron en juicio en el versículo 5, o sea, al ver todos esos milagros, todas las cosas que ellos vieron, que ellos contemplaron, se dieron cuenta y cayeron mucho, porque muchos pecaron. Muchos hicieron cosas que no le agradaron a Dios. Entonces, ahí es donde entra la advertencia de que los privilegios no garantizan la fidelidad, tampoco garantizan la salvación. Eso es un llamado para nosotros hoy. También porque nosotros somos cristianos, estamos bautizados, estamos buscando al Señor, pero eso no nos garantiza de que seamos salvos, de que, no, yo soy cristiano y ya, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera. Voy directo al cielo. Sí, porque ya confesé a Cristo y bueno, ya estoy, sí, pero no, porque uno tiene que cuidar de no caer, y eso nos lo habla Pablo más adelante con respecto a la arrogancia. Teniendo en cuenta que la Biblia también nos exhorta, no solamente Pablo, sino que la Biblia a través de los versículos nos exhorta. Alguien que pueda buscar Judas 1:5 y Hebreos 13, 3 del 12 al 14. Quien lo tenga, dígame. Sí. Amén. Amén. Judas 1:5. ¿Sí? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ok, aquí vemos que nos explica un poquito más lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 5. Pueden leer el hebreo. Amén. Dale, mami. 3, 12, 14, ¿no? ¿Sí? Ahí me perdí. Ajá. 12, 14. Tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. El 13. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista
exista eso, hoy ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelvan, perdón, tan terco que le impida cambiar. Amén. Amén. Esa versión de la Biblia lo dice. Me faltó el 14. O era hasta el 12. Está No bien, era puedes hasta continuar. el 13, Continúa, creo. continúa. Leo el 14. Claro, sí. Ah, sí. Ajá. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Amén. Bueno, nos damos cuenta de que esa versión es buena, porque sí, Claro, no canta un gallo. exactamente, así como para que mira, no entendiste, bueno, te lo explico con manzanitas para que puedas entender. Pablo nos recuerda, o les recuerda que los israelitas tuvieron experiencias espirituales extraordinarias, cruzaron el mar, tuvieron agua divina, comieron del maná, bebieron de la roca. Sin embargo, a pesar de estos privilegios, muchos cayeron en pecado, quedando postrados, otros murieron en el desierto. La experiencia espiritual pasada no nos hace inmunes al fracaso presente. Y lo que estaba leyendo la hermana María es que Dios es grande. El Espíritu Santo cuando se manifiesta es maravilloso porque es algo relevante o toma fuerza a la exhortación que estaba haciendo la hermana Ariel al principio. Tenemos que apoyarnos como hermanos en ayudarnos, en seguir adelante. Entonces, tenemos que estar firmes como nuestra confianza al principio, porque cuando nosotros nos enamoramos, eso es algo mágico, eso es algo maravilloso, y la profe tiene muchos testimonios con respecto a eso, con regresar al primer amor, obtener el primer amor. Eso es algo maravilloso, eso tenemos que intentar de nunca perderlo, pero para poder hacerlo necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Dios y ayuda en un pilar, o sea, en un hermano que esté conectado con el Señor. Entonces, seguimos. Ambos pasajes refuerzan haber sido sacados de Egipto y bautizados. O sea, eso no es una licencia para poder pecar. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que sea un espejo para nosotros? Pablo lista específicamente en qué fallaron, como advertencia para que los corintios y nosotros mismos actualmente, hoy en día, no repitamos la historia. Y eso lo habla del capítulo 10 al 6. Mi esposa lo puede leer. 6 al 10. Ajá, del 6 al 10. Amén. Versículos 6 al 10, ¿lo leo todo? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Amén. Amén. Entonces, ahí Pablo nos listó que ellos tuvieron codicia porque anhelaron cosas del Egipto, o sea, cosas del pasado, que eso lo pueden leer en Éxodo, cuando el pueblo le decía a Moisés, pero ¿por qué no sacaste si allá en Egipto comíamos, allá en Egipto teníamos todo, pero tú no sacaste, no tienes aguantando hambre aquí, no tienes esto y esto y esto, cuando en realidad es que somos insaciables legalmente. Cuando en realidad Dios los sustentaba, Dios los sostenía, les daba agua, les daba sombra, les daba protección, les daba de todo, y ellos todavía pensando en las cosas que tenían atrás y olvidaban las maravillas de Dios. Ellos tenían idolatría. O sea, en aquel momento, es una de las más significativas, pues se podría decir, fue que somos como niños, porque Moisés lo dejó solo un momentico y hicieron un becerro de oro. O sea, sí, ok, eran 40 días, muy bien, pero no lo pudo, o sea, no aguantaron, no se aguantaron. Entonces ellos creyeron, o sea, hicieron la idolatría, adoraron a ídolos de oro,
se dieron a deseos de honrar a falsos dioses y cosas que no son Dios, o sea, que no son de Dios. Tuvieron inmoralidad sexual, que ahí habla que murieron 23,000 en un instante, eso fue en un momento por esa bendita inmoralidad. El pueblo cayó en pecado sexual grave al comprometer la pureza, y al comprometer la pureza es alejarse de la santidad de Dios. Por eso es que dice que el pecado de la fornicación, no, venía hablando el apóstol Pablo, que peca contra nosotros mismos, porque perdemos esa pureza, y al perder esa pureza, o sea, al estar puro del Señor, eso lo decía, lo venía explicando Mariflor en el capítulo 7 y 8, que era con respecto a que el apóstol Pablo exhortaba, de que el que está solo quede solo, o si no que se case, ¿sí? Porque al perder esa pureza es alejarse de la santidad de Dios. O sea, al estar fornicando o al estar pecando es quitarnos esa pureza, es ensuciarnos como las ovejas, cuando una oveja cae en un charquito, que el que está bien en el espíritu, cuando uno se siente sucio, pues uno busca la manera de limpiarse, o sea, de llegar al Señor, pedirle perdón, pero el que no le importa que esté sucio, tengo una mancha, ok, una mancha. Pero no, en realidad tenemos que buscar siempre la pureza para estar delante de Dios, para poder estar en la santidad con Dios, o sea, estar apartados de Dios. Eso en repetidas ocasiones, la pastora lo ha explicado, lo ha dicho, de que la santidad es estar apartados de Dios. Eso es el significado de la santidad. Otra es que no podemos tentar al Señor. En su momento, el pueblo de Israel tentó al Señor y bueno, cuestionaron a Dios, dudaron de su bondad y de su sabiduría en el momento de la prueba. O sea, cuando veían la cosa chiquita, ellos decían, no, ya, sí, Jesús nos abandonó. Y me imagino que muchos de nosotros hemos cuestionado en cierto momento, cuando estábamos comenzando, o que no teníamos el conocimiento suficiente como lo tenemos ahora, en algún momento cuestionamos eso. Entonces, tenemos que siempre estar apartados para el Señor. O sea, tenemos que estar primeramente confiando al Señor, no tentándolo, no dudando de su obra ni de su proceso, sino que siempre confiar en Él y estar apartado, que eso es lo que es la santidad. Entonces, cayeron en murmuración, descontentos, quejas constantes, rebelión contra la autoridad, o sea, porque hasta hablaron feo de Moisés. Y bueno, la profe la otra vez dio la clase con respecto a la hermana de Moisés, que habló feo de Moisés y le pasó 7 días afuera con una enfermedad. Entonces, Lepra. sí. Entonces es como que, digan ustedes, o sea, háganse una pregunta ahorita y autoevalúense. Saben que las preguntas y respuestas son al final, pero comiencen desde ahorita. ¿Qué hemos hecho nosotros? O sea, nos sentimos identificados, nos hemos visto identificados en ciertas situaciones de nuestra vida. Porque nosotros a veces nos descontentamos porque Dios hace tu obra en nosotros, pero no nos gusta la obra que tiene el Señor para nosotros. Entonces, como que ahí tenemos un descontento, tenemos quejas constantes, tenemos rebelión contra la autoridad. Una de las cosas que hemos venido aprendiendo en el capítulo de Corintios es que tenemos que ser obedientes, tenemos siempre que buscar la obediencia a Dios. Y ese es, o sea, seguir las leyes de la autoridad. Sin importar lo que sea, hay que respetar a la autoridad, a Dios y a sus líderes. Ahí es donde pasó lo que pasó con Moisés. Entonces, tenemos que el apóstol Pablo nos hace una advertencia clara, que fue una de las cosas que leímos al principio, de que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso lo dice el 1 Corintios 12. Si quieres lo puedes leer. Okay. Versículo 10 al 12. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos enseña un llamado muy importante. Es un llamado contra la arrogancia espiritual.
Me imagino que en algún momento ustedes han visto, para no decir que han pasado, sino que ustedes han visto algún hermano en la calle o en algún otro sitio, o primo, o la familia por allá, tío, para no decir hermano, que ellos han tenido cierto nivel de arrogancia con respecto de que, y eso pasa con respecto a algunas de las denominaciones de las religiones. Bueno, los católicos tienen su cosa, los testigos tienen otra cosa, o sea, ellos tienen sus cosas, pero ¿qué es lo que pasa? ¿En qué todos se diferencian? O digo, ¿en qué todos se parecen? Es que en esa arrogancia espiritual. Entonces el apóstol Pablo aquí nos hace un llamado contra la arrogancia espiritual. Los corintios, algunos de nosotros, o sea, los corintios y algunos de nosotros, que era lo que venía explicando, pensamos que somos demasiado maduros para caer en la idolatría. Entonces, ahí es donde entra la autoconfianza. O sea, la autoconfianza es peligrosa. Creer que ya no podemos pecar porque hemos experimentado la gracia de Dios es olvidar nuestra vulnerabilidad humana, o sea, esta carne, que es lo que le hemos estado dando palo parejo todas estas clases. La verdadera sabiduría, sí, el verdadero sabio sabe reconocer que cada día necesitamos la fidelidad de Dios y tener cuidado en nuestro corazón. O sea, tenemos que cuidar nuestro corazón. Me gustaría que fueran buscando Proverbios 16, 18 y Romanos 11, del 20 al 21. Pero aquí el apóstol Pablo de verdad nos hace un llamado. Y en Proverbios, el rey Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, él habla un poquito sobre la arrogancia. Entonces, el que tenga Proverbios 16, 18, ¿me lo puede leer? Amén. ¿Quién lo tiene, Mariani? Sí, pastora. Pero si quieres, No, yo leo. Ah, bueno, gracias. Después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. O sea, creo que quedó claro ese punto. Nos lo dijo el hombre más sabio del mundo. O sea, en la Reina Valera dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué nos quiere decir eso? Por eso es que el apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos que entender, que tenemos que reconocer que somos humanos y que necesitamos la fidelidad de Dios, necesitamos la ayuda de Dios para que Él cuide nuestro corazón y nosotros también cuidar de nuestro corazón. Con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con lo que decimos, con todo. Tenemos que cuidar nuestro corazón, por eso era que uno de los puntos anteriores era la santidad, o sea, estar apartado para Dios, para poder estar con Dios. Entonces, esto es una exhortación, una reflexión a la que hay que estar pendiente. Entonces, en cada momento sería bueno recordarlo, que si tú piensas que estás firme, ten cuidado de no caer, porque ahí en Proverbios nos lo dice muy claro. Entonces, bueno, seguimos. ¿Quién tiene Romano? Amén. Amén. Romanos 11, 20, 21. Tengo Romano, Manolo lente. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahí nos sigue exhortando de que tenemos que bajar esa arrogancia. Tenemos que bajarle mejor dicho, tenemos que bajar toda la arrogancia. Sí. Tenemos que entender de que necesitamos es la fidelidad de Dios. O sea, tenemos que estar confiados en Dios, tenemos que buscar es de Dios. No nada que nosotros podamos conseguir. No nada que el enemigo te quiera meter en la cabeza de que, no, si tú no lo haces, no. Tenemos que buscar siempre la fidelidad de Dios y que Dios sea en nosotros, guiándonos. Muchos anhelamos que Dios nos hable. Dichoso el hermano Michael que ha escuchado las llamadas de Dios.
pero muchos anhelamos que nos hable. Y Él nos habla. Él nos habla con una voz apacible. En medio del bullicio, en medio de la tormenta, Él nos habla. Él siempre nos está hablando. Nos habla a través de un hermano, nos habla a través de un pensamiento que nos llega, que uno piensa que es uno, pero en realidad no, porque ese pensamiento trae paz y es algo de que, cónchale, porque no me había llegado esto antes, tiene razón, tiene lógica, pero cuando eso trae paz es porque está el Señor ahí. Él nos habla a cada momento. Entonces, tenemos que entender eso, de que tenemos que estar claro de que también la Biblia más adelante nos habla, no en este libro, sino que la Biblia nos dice que el que se cree santo, santifíquese más. Pero es eso, o sea, de que no tenemos que tener arrogancia en nuestro corazón, no tenemos que tener altivez, no tenemos que creernos la caja de machete. O sea, que somos lo que sabemos, yo soy lo que soy y sí, eso es un dicho. Pero es eso, no nos tenemos que creer que somos, especiales porque estamos con Dios, no, sí somos especiales, estamos en Dios, Dios nos ama, pero que eso no haga crecer el ego y el orgullo, porque eso nos lleva hacia las nubes. Entonces, aquí más adelante, tenemos que estar pendientes. En el versículo 13 de 1 Corintios 10, Pablo nos dice esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este es uno de los versículos más consoladores que podemos encontrar en la Biblia. Dios controla la intensidad de la prueba y Él provee una salida. Es que Él siempre nos ha dejado el bien y el mal. Ahí es donde dice el Señor Jesucristo en Mateo, dice, yo les recomiendo que agarren el camino del bien, pero siempre están esos dos caminos. Quedarte dando vueltas en el pecado, la tentación, o en la prueba que Dios te está poniendo, o calmarnos, escuchar la voz de Dios y seguir adelante. Entonces, la salida no siempre es que la prueba desaparezca, sino la capacidad de soportar la prueba. O sea, el aguantar, el bajar las revoluciones, el olvidarse del orgullo, el olvidar de que, no, pero es que en el mundo no. Hay que confiar en Dios, tener fe en Él, aunque tú veas que todo el mundo se te viene encima, hay que confiar en Él, o sea, tomar ese punto y confiar en Él. No es fácil, pero se puede. No es fácil, ¿por qué? Porque uno no lo hace fácil. En realidad es fácil, pero uno no lo hace. O sea, la carne no deja que sea fácil. El enemigo te pone la arrogancia, la altivez, la desesperanza, todo eso para hacerte caer, para hacerte lo difícil, pero en realidad es fácil. Cuando tú dices, ya, Señor, no puedo, sé tú. ¿Por qué crees que hay puntos en la vida en el que uno se siente ahogado, uno se siente sin salida y uno se arrodilla delante del Señor y dice, no, Señor, sé tú, ya sé tú? Que es cuando de verdad uno se deja vencer completamente para que sea el Señor, de que ya no sea más uno, sino que sea Cristo en nosotros. Entonces, aquí en este versículo, Dios nos hace promesa. La promesa de Dios es que nunca nos dejará solo en la tentación. Siempre nos mostrará también una salida. O sea, Dios prepara el camino de escape. Él siempre te da las dos opciones, los dos caminos, las dos bandejas. Tú decides cuál vas a usar. Tenemos que tener confianza en su fidelidad. Podemos confiar en Dios completamente y tener las fortalezas suficientes. O sea, Dios nos capacita para resistir y siempre estar disponible. O sea, nos da la capacidad de resistir siempre. Y Él está siempre disponible para darnos la mano y ayudarnos a seguir adelante. También tenemos aquí dos versículos que lo refuerzan. ¿Quién lo puede leer? Que es Santiago 1:12 y 2 de Pedro 2:9. Amén. Amén.
Santiago 1:12. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén. Bien. Tonta. ¿Ves? Ahí Dios nos sigue dando, o sea, nos sigue consolando, porque el consolador está con nosotros, o sea, Dios está con nosotros, Él nos está ayudando, Él nunca nos está diciendo, mira, como lo decía mi esposa ayer, Él no te va a mandar para la guerra con un lápiz o con una regla. Él te manda preparado, o sea, para que te prepares más aún de lo que ya estás. Jenny Yoselvis, Dios la bendiga. Amén. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. O sea, Dios a nosotros no nos manda solo. Él siempre está ahí. Y cuando logramos pasar toda esa prueba, tenemos la recompensa. A veces no es la recompensa que uno cree que puede recibir, pero es la recompensa más grande, que es la que nos espera allá arriba en los cielos. Ese es el anhelo que todos deberíamos tener en el corazón, el llegar a la vida eterna con Cristo Jesús. Ya sea porque Él venga o sea porque Él nos mande a llamar primero. Pero tenemos que siempre anhelar o hacer las cosas para Dios, pero para poder obtener la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién me puede leer 2 de Pedro 2:9? Amén. Amén. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bien. Ahí nos hace una exhortación, o sea, nos da, ahí nos da consolación, pero a la vez nos da, mira, ten pendiente. Porque así como nos acaricia, nos pone pila, pues. Nos da un tate quieto porque estamos pendientes de las cosas. Entonces, ¿qué entendimos de todo esto? Bueno, Dios siempre pone un límite a la prueba y Él provee siempre un escape. La tentación no es un callejón sin salida, pero el apóstol en su segunda carta nos da la esperanza y exhortación, que es el apóstol Pedro. Y también nos da la exhortación y el regaño. Ok. Aquí el apóstol Pablo, del versículo 14 al 22, nos habla de algo, de señales, de cosas fuertes y desconcertantes. ¿No vale, mi esposa? Amén. Versículo 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Él ahí nos hace una aclaratoria muy explícita, o sea, nos da una exhortación muy clara, más que toda la iglesia de Corintios en ese tiempo, porque la iglesia de Corintios en ese tiempo, como quien leímos al principio, en ese pueblito, para llamarlo así, en ese pueblito, habían muchas cosas, o sea, muchas religiones, muchas actividades paganas, mucha idolatría, muchas relaciones, para llamarlo de esa manera. Pero Pablo retoma el tema de la comida sacrificada a los ídolos, como bien se decía antes. Ellos allá en los templos de Apolo sacrificaban y bueno, después lo que sobraba de todas esas orgías, borracheras y XXX que aparecían en esos tipos de encuentros, en esos tipos de ritos, la vendían. Entonces,
Pablo retoma el tema de la comida sacrificada a los ídolos, que venía tratando desde el capítulo 8, explicando la hermana Mariflor, y constatando o contrastando la copa del Señor, que es la Santa Cena, con la copa de los demonios, que era el sacrificio a los ídolos. Aquí la advertencia es clara: huid de la idolatría, o sea, hay que huir de la idolatría. La comunión con Dios es incompatible con la participación y las prácticas paganas y sacrificio a los demonios. El mandato es claro, nos dice: no negocien con ella, o sean más fuertes que ella, sino huid. O sea, ahí la exhortación está clara, de que tenemos que huir de esa bendita idolatría. También la copa del Señor. La cena del Señor es la comunión íntima con Cristo, o sea, la Santa Cena. Participamos en cuerpo y sangre, sellando un pacto eterno de lealtad exclusiva. La comunión, o sea, la coinonía. Pablo usa la cena del Señor como argumento. Cuando participamos de la copa y el pan, tenemos comunión, o sea, una participación íntima con la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Bueno, de que los hermanos de Corinto pues iban, estaban un momentico en el templo de Afrodita o de Apolo o de XY persona, y después venían otra vez, por decir, el domingo al culto. No, yo participo en la del servicio, y bueno, vamos a hacer la Santa Cena, yo también participo porque yo, amén, yo estoy santo, ajá. Pero él nos hace la exhortación de que no podemos tomar de las dos copas. También nos habla de la copa a los demonios. O sea, participar en sacrificios a ídolos significa una comunión espiritual con poderes demoníacos incompatible con Cristo, o sea, incompatible con Dios. Así usted no lo crea, así usted no lo vea. Eso tiene un significado en el mundo espiritual, del cual tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿quién me puede leer Mateo del 6, Mateo 6:24 y 2 de Corintios del 6 al 14? O sea, 2 de Corintios 6, 14, 16. De 14 al 16. Amén. Mateo 6:24. Amén. Sí. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ese es el mismo Jesucristo hablándonos a nosotros en el Sermón del Monte, de que no podemos, nunca podemos llevar dos caminos. O sea, no podemos tener doble vida. No podemos tener doble vida. O sea, siempre tenemos que, estar con Dios. O eres del Dios o eres del mundo. No existe el intermedio. No existe, no, yo puedo sobrellevar las dos. No. Aunque tengamos dos manos, solamente nos podemos agarrar de una, que es la mano de Cristo Jesús. Amén. Pablo en el capítulo, en el versículo 20 nos dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. O sea, él está hablando claro de que lo que hacen las demás personas la hacen, bueno, ustedes ya conocen a quién, a los demonios. Pero que él les dice, o sea, les exhorta: miren, les recomiendo que no los hagan. De verdad. Entonces, ¿quién me puede leer 2 de Corintios 6, 14 al 16? Amén. Aquí lo tengo. Ok. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Bien.
Tienen que entender eso. O sea, ahí, 2 Corintios, que es el apóstol Pablo, moviéndonos a hablar sobre el mismo tema, nos dicen, epa, nada tiene que ver el bien con el mal. Aunque el mundo tenga supuestamente el yin yang y todo es un equilibrio, no, siempre tenemos que buscar el bien, porque nuestro Jesucristo, Él murió por nosotros, por amor, porque Él era la verdad. Y la verdad que es siempre estar en el bien. O cuando tú haciendo la verdad o diciendo la verdad vas a hacer algo malo. Sino que siempre es el bien, o sea, siempre Dios nos llama a la luz. Sí, que ahorita coexiste la luz y las tinieblas, que es que todavía nosotros estamos aquí en la iglesia y nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Nosotros somos la luz del mundo, porque el mundo está tenido en tinieblas y tenemos que entender y tenemos que tener misericordia con los demás, porque así como estaban ellos en la oscuridad, de ahí nos sacó Dios. Y eso es lo que nos viene hablando el apóstol Pablo en todo este capítulo, de que si tú sientes arrogancia, epa, si tú te crees santo, mire de que no caiga, porque tú vienes de ahí. Pero Dios te tiene en un lugar diferente y que miremos con amor a los hermanos. Entonces, vemos aquí, seguimos con el mismo tema. Vemos las dos mesas, una elección absoluta. La realidad detrás de los ídolos nos las habla en el versículo del 19 al 20 y la imposibilidad de la doble lealtad, que termina hablando el versículo del 21 al 22. Pablo aclara, un ídolo de madera o de piedra no es nada, pero la fuerza espiritual detrás de esa adoración pagana es demoníaca. Por eso hay un berenjenal de estatuitas y maderitas y estampitas y cosas y todo lo demás. Porque sí, porque eso en sí no puede hacer nada, pero en el mundo espiritual eso es una puerta, un acceso. Entonces, no se puede tener comunión con Cristo en una mesa y luego tener a comunión con los demonios, en una fiesta pagana. Eso provoca celo al Señor. Y Pablo nos termina diciendo en el 22, ¿o acaso somos más fuertes que Él? O sea, nosotros nos creemos mejor que Dios, ¿no? Y si tú te crees mejor que Dios, evalúate, porque tienes la arrogancia al 1000. Uno no puede, de verdad, no puede poner a Dios en tela de juicio. Si la Biblia lo dice, sí, es amén, porque es palabra de Dios. Es la palabra que Dios nos dejó a nosotros, es la revelación que Dios nos dejó a nosotros. Si está fuera de la Biblia, ahí sí, mira, tú duda y refuta todo lo que tú quieras, pero si está dentro de la Biblia, epa, es palabra de Dios. ¿Acaso nosotros somos más fuertes que Él? ¿Somos más sabios que Él? Para nada, nosotros delante de Él no somos nada, no somos nadie. Y eso lo dice el apóstol Santiago, es que nosotros somos como la neblina, ya eso lo he dicho varias veces, pero es que es realidad, o sea, nosotros somos como la neblina, en un momento estamos y en el otro no, porque nosotros no tenemos conciencia de qué va a pasar mañana o qué va a pasar más tarde. Entonces, ¿quién me puede buscar Efesios 6:12 y también tener a la mano Deuteronomio 32 del 16 al 17? Amén, Efesios Amén. 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Ahí está Amén. claro. O sea, de que no tenemos problemas con el hermano que nos mira feo, o el hermano que nos habló feo, o el que no me saludó. O sea, no tenemos problemas con la carne, sino contra principados y potestades, que están, o sea, contra huestes de maldades en las regiones celestes. O sea, la pelea de nosotros es en el mundo espiritual. Y ahí es donde corroboramos o contrastamos de que una figura no es nada, pero en el mundo, para el mundo espiritual, epa, eso significa algo. Y por ahí, por esa figurita, por esa cosita que tú tengas guardada, X, Y, Z, ese muñequito, epa, le estás dando una herramienta al enemigo porque te venga a molestar. ¿Quién puede leer Deuteronomio 32 del 16 al 17? Amén. Amén. Te despertaron a celos con los dioses ajenos.
Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Imagínense. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es del pueblo de Israel. Entonces, desen cuenta lo que ellos hacían, que es lo mismo que estaba haciendo la iglesia en Corinto, que lo mismo que hace la mayoría de algunos hoy en día. Que pensamos que es un juego, pensamos que es, no, es que, no, o sea, las cosas en serio, es sí y es amén. ¿Estás con Dios o estás con el diablo? O sea, ahí no hay punto medio, que es lo que tenemos que entender, que es la exhortación que Pablo nos ha venido a hablar a nosotros. Entonces, y nos termina diciendo en 1 Corintios 10, versículo 22, o provocaremos a hacerlo al Señor. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es un golpe duro a la arrogancia, un golpe duro a nosotros mismos, a la carne. A la carne es la que le duele. Entonces, bueno, continuemos. También el apóstol Pablo nos habla de la libertad cristiana y de la conciencia. Tenemos un versículo, que es el 23, que nos habla de la libertad y la conciencia del versículo 23 al 33. Pero el versículo 23 es una frase que todo el mundo lleva y la usa para sus cosas y para defenderse. Es también para sacar un texto fuera de contexto. Entonces, ¿cuál es? El 23 nos habla, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ellos decían, o sea, la iglesia de Corinto, no es nosotros, ellos decían, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Pablo no les dice, no, no son libres. Él dice, sí eres libre, pero añade dos condiciones que lo cambian todo. Él conviene y edifica, que es lo que nos debería de marcar a nosotros en cualquier acción que tomamos a partir de ahora. Porque ya esto nos lo está aclarando el Señor, esto nos lo está diciendo el Señor. Y es como que, epa, ya no tienes excusa delante del Señor. A decirle, epa, pero esto yo no lo sabía. Ya lo estamos escuchando. Entonces, ¿cuáles son esas dos preguntas? O sea, esas dos preguntas que nos deberíamos hacer antes de hacer cualquier cosa. ¿Esto nos conviene o nos edifica? ¿Esto me hace bien a mí o me domina? ¿Esto edificará mi fe y mi relación con Dios? Eso es lo que tienen que hacer antes de hacer algo. O sea, ¿me conviene? O sea, ¿de verdad eso me hace bien a mí? ¿O es que es la carne que me está dominando? ¿Edificará mi fe y mi relación con Dios? Si es así, cuando es así, Dios le trae paz a uno. Cuando uno se hace esa pregunta mental interna, Dios nos trae paz. Cuando Dios nos trae paz en hacer algo, es porque es el Señor, es porque Él está ahí. O sea, la prudencia guía nuestras acciones. O sea, de que no nos podemos lanzar como caballos desbocados. Yo de eso tengo mucho testimonio y le doy gracias a Dios que he aprendido. En ser calmado, en esperar en Dios. Y bueno, le doy gracias a Dios porque he aprendido la lección. La otra pregunta es, ¿esto nos edifica? O sea, si tú vas a hacer algo, hazte esa pregunta, ¿esto me conviene? Ok, sí, me conviene, ajá. Ahora, ¿esto me edifica? ¿Mi acción pone un ladrillo más en la fe de mi hermano o derriba su casa espiritual? ¿Ayudamos a otros en su fe o nos debilita? El amor prójimo limita nuestra libertad personal. ¿Por qué? Porque mi libertad termina donde empieza a hacerle daño espiritual a mi hermano. Eso tenemos que tener muy presente. En cualquier cosa que hagamos, epa, yo dejo de ser libre cuando comienzo a hacerle daño a mi hermano, al hermano espiritual, o al hermanito que está en la calle que todavía no conoce al Señor. Porque eso le cae a todos. El amor es superior al conocimiento. Cristo murió por amor a nosotros, sin conocernos. Él murió por nosotros.
El amor es superior al conocimiento. Por eso el Señor Jesucristo dice, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque es el amor. El amor es superior al conocimiento. Y a los derechos personales, a los derechos que sí, son derechos de uno, pero Pablo lo recalca en el siguiente versículo. ¿Cuál es el versículo? El 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, cuando tú vayas a hacer algo, no lo hagas solamente para ti, porque es mío, porque yo quiero, porque, epa, si tienes a alguien delante de ti, ten cuidado. Señor. Piensa en él, o sea, no solamente piensa en ti, no seas ególatra, no seas narcisista, no egoísta, no solamente piensa en ti, piensa en los demás, piensa en que tus acciones repercuten en los demás. Entonces, también el 24, del 25 al 30, Pablo nos habla con respecto a ciertas cosas. ¿Lo puede leer mi esposa? Sí. Del 25 al 30. Amén. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces, del 25 al 30 nos da tres aristas muy importantes. Es en el mercado. O sea, cuando tú vas a un mercado, a una carnicería, a cualquier lugar, porque hay personas que tienen la idea de que, no, que... Sí, no sé. Lo digo por testimonio. Pero en realidad, y también pasaba en la iglesia de Corintios, o sea, como les veníamos hablando desde el principio, o sea, en Corintios, los sacrificios que hacían en esos templos y todas esas cosas que hacían, lo que sobraba, ellos los vendían para poder seguir financiándose sus cosas, pero ellos lo vendían más barato que los que estaban en la carnicería. O sea, no era fácil vivir en Corintio en ese tiempo y tampoco es fácil vivir ahora. Entonces, en el mercado, compra y come sin preguntar por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, de nuestro Padre, creador del cielo y de la tierra, es todo. Entonces tenemos que tener eso en mente. Nosotros somos hijos de Él. Epa, somos herederos y coherederos, copartícipes con nuestro hermano Jesucristo. Entonces, sigamos. Si tú vas a la casa de un incrédulo, ok, y te invitan, me pueden ir buscando Romanos 14, 21, por favor. Si tú vas a la casa de un incrédulo y te invitan, come de lo que te pongan delante. O sea, porque, como bien lo decía, del terror del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, el versículo Romanos 14, 21. Amén. Amén. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Porque el apóstol Pablo nos venía hablando de eso, imagínense, desde Romanos él lo viene diciendo. Claro que pasaban situaciones en la iglesia de Romanos, pasaban situaciones en la iglesia de Corintios, pero él nos dice, mira, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante? La excepción. ¿Por qué tenemos que hacer excepciones por el hermano débil? Porque si el hermano, bueno, más adelante le voy a dar unos ejemplos con respecto a eso. Sigamos. La excepción. El hermano débil, si alguien te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. Porque no es porque la carne sea mala, sino por la conciencia del otro que te lo advirtió para no hacerlo tropezar.
Vamos a hablar aquí de un ejemplo moderno de qué es lo que el apóstol Pablo nos quiso decir. Este es un ejemplo claro hoy en día con el tema de Corinto, la situación. Eres invitado a una cena. A ti te gusta tomar una copa de vino con la comida. La Biblia no te prohíbe el alcohol, solo la embriaguez. Te sientes totalmente libre de hacerlo sin pecar. Sin embargo, sabes que Pedrito, Pepito, el que ustedes le quieran poner, que está sentado a tu lado es alcohólico, que se convirtió al cristianismo hace poco, o quizás es alguien que creció en un contexto, que es lo que ha pasado con muchos de nosotros, que hemos crecido en un hogar cristiano, pero no hemos aprendido bien lo que es la obra del Señor cuando lo buscamos en realidad, cuando lo negamos de corazón. Entonces, donde se enseñaba que probar una gota de alcohol era un pecado mortal. Entonces, la reacción egoísta, que es la que por mucho pasamos varias veces, el yo. Yo tengo control. Yo no soy un borracho. Si Pedrito tiene un problema, es su problema, no el mío. Yo no voy a pedir mi vino porque tengo derecho y es legal. Resultado, tú disfrutas tu vino. Pero Pedrito se siente tentado a recaer o juzgar tu cristianismo y su fe se debilita. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En cambio, cuando tenemos de verdad amor en el corazón, y aquí es donde nos damos duro al egoísmo, o sea, le damos duro al egoísmo, o el Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo le dé duro a nuestro egoísmo, que es con el amor. Tengo ganas de esa copa de vino. Sé que no es pecado para mí, pero si pido una, Pedrito podría sentirse incómodo, tentado. Perdón. Prefiero beber agua toda la noche, con tal de que Pedrito se sienta seguro y en paz. ¿Por qué un golpe al ego? Porque nadie te obliga. Por eso es que es el golpe al ego. O sea, no es una ley. Lo haces voluntariamente, lo haces por amor. Es el acto de decir, tu bienestar espiritual es más importante que mi placer gastronómico momentáneo. Porque eso es un momento. Tú lo disfrutas, te lo tomaste y ya. Ajá, y después. Y el otro. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. O sea, si vas a la casa de un incrédulo, come todo lo que tú quieras, todo lo que te pongan delante. Pero tenemos que tener la atención con el hermano débil. Si alguien te dice, mira, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. No porque la carne sea mala, sino por la conciencia del otro. O sea, que te lo advirtió para no hacerlo tropezar. O sea, no lo hagas por amor a él. Usted sabe que a ti no te va a hacer daño, pero no lo hagas por amor a él. O sea, tenemos que darle duro al orgullo. Vamos a poner otro ejemplo con el entretenimiento. No hablemos de comida ni bebida, sino vamos a ponerlo con el entretenimiento y la música. Vamos a ponerlo en contexto. Hay una película de moda o una canción secular que... Bad Bunny. Exactamente. Tiene algunos temas adultos, Bad Bunny. Pero tú eres maduro. Sientes que puedes verla o escucharla sin que afecte tu fe. O sea, porque esa es tu convicción. Esa es tu autoridad. Pero tienes un amigo o un discípulo joven en la fe. No te estoy diciendo que es joven porque es un carajito. No. Joven en la fe, porque puede ser hasta mayor que tú, pero como está comenzando en los caminos del Señor, es joven en la fe. Que te admira, o te ve, o te sigue. Entonces, la reacción egoísta. Yo veo lo que quiero. Yo escucho lo que quiero, porque si digo que es una buena película, él la ve y le afecta la conciencia, es porque le falta madurez. O sea, eso no es problema mío. Seguimos diciendo con el orgullo. Aquí venimos otra vez, cuando dejamos que el Espíritu Santo sea en nosotros y nos golpee el ego o el egoísmo, tenemos que decir, o sea, tenemos que ponerlo en este otro contexto. Aunque a mí no me afecte, sé que este joven lucha con ciertos pensamientos. Toditos luchamos con ciertos pensamientos. Si yo posteo en redes que esta película es genial, él la verá y tropezará. Me abstendré de promocionarla o de invitarlo a verla por amor a su proceso. O sea, en resumen, o sea, es un resumen
completo, nos lo dice el versículo 24. Nos enseña que el amor cristiano es un sacrificio constante de mis derechos. El mundo dice, sí, es legal. Pero Pablo dice, si daña a tu hermano, renuncia a ello. ¿Qué es lo que dice el versículo 24? Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Entonces, ahí es donde venimos. ¿Quién me puede buscar Filipenses 2, del 3 al 4 y 1 de Pedro 4, 11, por favor? Amén. Amén. Dice Filipenses 2, 3, 4. Ajá. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Amén. O sea, ahí Pablo nos enseña de que, epa, tú no eres más que nadie. Más bien, hazte tú como menores a los demás, porque tú conoces la verdad, ellos no. Entonces, no te iguales, tampoco te sientas superior, sino que, epa, yo conozco la verdad, mejor voy a hacer tal cosa para no dañar a esa persona. ¿Quién me puede leer 1 de Pedro 4:11? Amén. Amén. Chacho, pero está bonito. Estamos al día con la alcaldía. Así. Si alguno habla, 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese es el gran final que el Pablo nos pone en del versículo 23 al 33. El gran final que Pablo nos da es el objetivo final. No es mi libertad personal, sino la gloria de Dios y la salvación de los demás. El 33 dice, para que sean salvos. ¿Puedes leer, Mor, el versículo 31 y 33? 31, 32, 33. Exactamente. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Amén. Entonces ahí nos cierra con ese gran final. O sea, Pablo nos dice, mira, por eso es que una de las reflexiones es no te creas mayor a los demás. O sea, porque ya no eres tú. Tienes que entender de que ya no eres tú. Lo que dice la Biblia, más no soy yo, más vive Cristo en mí. Por eso es que nosotros no lo podemos igualar a los demás ni tampoco ser mejor que los demás, porque ya no somos nosotros. Tenemos que entender eso, de que el Espíritu Santo es Cristo en nosotros, haciendo Él. Y cualquier cosa que hagamos, como dice la palabra, primera de Pedro, o sea, que prediquemos, que hablemos, que sea Dios y que sea para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros, no para tener un vocablo o ser un expositor muy hermoso, que tenga muchos seguidores, una iglesia muy llena, no, sino que cualquier cosa que hagamos en el día a día, que sea para Dios, que busquemos siempre la gloria para Dios, o sea, que seamos libres, pero que sea Dios en nosotros. Cuando es Dios en nosotros, cuando es el Espíritu Santo en nosotros y no somos nosotros, somos libres. Somos verdaderamente libres, porque si somos nosotros, nos condenamos a nosotros mismos. Pero cuando es Dios en nosotros, en realidad somos libres porque ya no somos nosotros. Entonces, tenemos una pequeña conclusión. Un llamado a la excelencia espiritual. ¿Cuál es el principio fundamental? Nuestra libertad debe estar siempre limitada por el amor al prójimo y la gloria a Dios. No es libertad de hacer lo que queramos, sino libertad para amar al prójimo correctamente. Eso nos lo habla Romanos 15, del 1 al 2 y Romanos 14, 13.
Yo voy a leer Romanos 15 del 1 al 2. Así que, nos dice el apóstol Pablo, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. No agrandarnos a nosotros mismos. Agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No es que va a ser una gracia mala y tú le vas a aplaudir la gracia mala porque fue gracioso. No. Sino que siempre sea para edificación. Romanos 14:13 nos dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, de que, tenemos que ser libres, pero sin dañar a los demás. Acuérdense la frase que está más arriba, que dice, nuestra libertad termina cuando empezamos a hacerle daño a los demás. Porque somos libres y podemos hacer lo que queramos, pero estoy dañando a los demás. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, con toda esta clase del versículo 10, del capítulo 10, que nos viene hablando el apóstol Pablo, que nos viene explicando, exhortando y cayéndonos a palo, tenemos que tener presente. Recordemos a Israel. Sus fracasos nos enseñan, la historia es para nuestra amonestación, o sea, es para que no hagamos lo mismo. A ver, que no, porque como lo hicieron los de Israel, nosotros también podemos, no, o sea, no. Es para aprender de los errores de los demás. O sea, en el mundo ahí dice que el que no agarra consejo no llega viejo. Pero aquí la Biblia nos los exhorta, el apóstol Pablo nos los dice. No como lo dice el mundo, pero nos lo dice con base, nos lo dice con referencias, nos lo dice con cosas que pasaron en realidad. Por eso tenemos que estar pendientes siempre a Dios. Tenemos que morir a nuestro ego. Porque cuando tú mueres al ego, cuando tú mueres al tú, ahí es donde en realidad escuchamos a Dios. Confiemos siempre en Cristo, en Dios. Él es fiel, su promesa es la salida. Él nos sostiene en toda la tentación. Vivamos en comunidad, o sea, no vivimos solo. Aunque tú tengas una casa y vivas solo, en realidad no vives solo, porque en la calle, con las personas que tú trabajas, con las personas que tú estás, no estás solo. Y menos en la congregación. Somos el cuerpo de Cristo, nuestras decisiones afectan a otros y afectan a la iglesia. De eso también nosotros tenemos testimonio. De las decisiones de uno solo que afectan a la iglesia. Entonces es como que... Colosenses 3:17, Colosenses. No sé por qué siempre me meten la N. Ok. Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis sea palabra. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, tenemos que estar muy pendientes. Por eso es que la pastora ayer lo dijo, o sea, todo, ayer y estos días lo ha venido expresando, de que todo lo que esté en la Biblia, o sea, nosotros tenemos que hacer todo conforme a la Biblia, o sea, si está fuera de la Biblia, no lo haga, porque la Biblia, o sea, la Biblia es la guía para nosotros, tanto cristiano como para vivir. La Biblia lo dice todo. Entonces, tenemos que tener eso presente. Entonces, tenemos el resumen del capítulo. ¿Cuál es el resumen del capítulo que el apóstol Pablo nos exhortó? Haciendo todo para la gloria de Dios. En este propósito, este es el propósito supremo. Cada decisión, cada acción, cada momento debe apuntar hacia glorificar a Dios, no a nosotros. No para hacernos más bonitos, no para hacernos más intelectuales, no para hacernos más inteligentes, no. Es para glorificar al Señor. Tenemos que tener cuidado de ser piedra de tropiezo, que lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Hay de aquellos que le enseñen mal a mis pequeños. Considerad a otro, buscad bien espiritual. El amor al prójimo es la medida de nuestra madurez en Cristo. Cuando tú eres inmaduro, o sea, cuando tú eres un niño nada más piensa en él. Pero cuando vamos creciendo, esto lo digo yo para los que... Cuando fuimos niños tuvimos hermanos pequeños o tuvimos sobrinos pequeños. Y a medida que fuimos creciendo y que fuimos madurando, ya no los veíamos con esa cara. De que, no, me lo quitaban todo a mí para dárselo a él. Eso lo saben los hermanos mayores.
o de los tíos que tienen sobrinos. Contemporáneo. Exactamente. Entonces, cuando uno va creciendo y va madurando, uno entiende eso. Entonces, tenemos que madurar en la fe en Cristo. Tenemos que madurar en nuestra fe. Y tenemos que ser imitadores de Cristo. O sea, antes de tú hacer algo o de plantearte algo, dilo, epa, Cristo lo hizo. Él no buscó agrandarse a sí mismo, sino salvar a otros. Esa es nuestra llamada. Vivir para el bien de muchos, no para nosotros mismos. O sea, Él lo era todo. Él estaba a la diestra del Padre. Él es el Padre hecho hombre. Pero prefirió hacerse siervo para nosotros, por amor a nosotros y sacrificarse por nosotros. Entonces, tenemos que ser imitadores de Cristo. Y es más, el ser cristiano es eso, ser pequeños Cristo. ¿Qué estamos haciendo que no lo somos? He ahí el detalle. La libertad cristiana no es hacer todo lo que queremos, sino usar nuestra libertad para amar y edificar a otros, hacer crecer a otros, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él tuvo que morir para que nosotros podamos crecer. Esa es la parábola de la semilla. Que toda semilla tiene que caer a tierra para que pueda crecer. Sí. Nosotros tenemos que morir a nosotros para que los demás puedan crecer, para que ellos se puedan alimentar de nuestro fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? Nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro fruto? Nuestro accionar, nuestro día a día. No es lo que tú dices, sino es lo que tú haces. Que la gente vaya caminando por la calle y, epa, yo tengo un testimonio de eso que la profe intentó nombrarlo la vez pasada, era de que yo antes tenía un estilo de vestimenta muy peculiar, muy particular. Y estamos hablando de Venezuela 2013, 2014, donde todo estaba más a flor de piel. Y a mí la gente, yo podía llegar a cualquier parada a esperar el transporte, a esperar el autobús, y la gente se me alejaba, porque pensaba que yo era un amigo de lo ajeno. Y todo el mundo se me alejaba, sin conocerme. Claro que yo tampoco era que andaba con una sonrisa, yo también andaba con una cara de cañón todo el tiempo. Pero solo pocos que se atrevieron a pasar sobre la apariencia se dieron cuenta en realidad de que yo no era así. Entonces, ahorita, sí, ahorita que estoy en Cristo, que en realidad no soy como muchos de los que andan por la calle, que siempre se la pasan gritando, diciendo, yo soy cristiano, yo soy esto, yo me he visto así, yo esto, y lo demás. Yo siempre he tratado de ser como Dios me ha enseñado a hacer, o sea, a ser uno mismo. Pero la gente lo ve. Exactamente. No detrás de él. O sea, yo tuve un trabajo que todo el mundo me decía, o sea, y eso que era el mismo uniforme para todo el mundo, y la gente me decía, mira, tú eres evangélico, tú eres cristiano. Y yo, sí, ¿por qué? No sé, porque, o sea, hay algo diferente en ti. Y yo me considero que hacía mi trabajo, o sea, lo mismo, pero la gente lo nota. O sea, en la calle, la gente me decía, tú eres evangélico, ¿verdad? Y yo, sí. Y uno no siente lo que hace, porque en realidad uno no hace nada extraordinario para decir, tampoco uno tiene apariencia de piedad ni nada por el estilo, pero la gente lo nota, porque el mundo espiritual reconoce la luz que hay en ti. Y eso es cuando nosotros tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nosotros para que sea Cristo en nosotros. Entonces, eso es lo que, no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes ven a alguien y no es envidia, pero uno dice, epa, ¿qué tiene esa persona que, no sé, tú lo ves tan sencillo, lo ves tan normal, pero tiene algo diferente? Y las personas que están en el mundo dicen, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero ser como él, yo quiero, epa, ¿y qué es lo que tenemos nosotros? Es Cristo en nuestro corazón, es Cristo en nosotros. Entonces, no es lo que decimos, no es por los 3 gritos que pegamos, ni cómo nos vestimos, es con lo que está en nosotros. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Este fue la primera de Corintios, capítulo 10. Recuerden a todos, Cristo les ama. Amén. Ahora, a partir de ahora, podemos realizar el segmento de preguntas.
Bueno, gloria a Dios. No todos al mismo tiempo, pero podemos preguntar, pueden hacer sus preguntas. Ya se abre el bloque. Antes de que comencemos las preguntas, quiero saludar a nuestros hermanos Jenny y Joselvis. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los extrañé. Yo dije, ¿qué le pasaría a mis hermanos? Bendiciones para ustedes, mis amores. Amén, amén. Yo dije, lo que pasa es que no, para no interrumpir a nuestros hermanos en la clase, yo dije, los saludo cuando comiencen las preguntas. Preguntas, si las hay. Si no hay, gloria a Dios, amado. Amén, amén. No, de que tiene que haber preguntas, tiene que haber. Como siempre empiezo yo, pues entonces estoy dejando que me avance. Kenia, ya yo iba a decir, Kenia, ¿qué me le pasó? Ella está ahí, pero no la escucho. No. Bueno, realmente esto es para valientes, para decirlo así tan coloquial. Yo de verdad a veces me pongo a pensar y digo, definitivamente, no solamente que sea para valientes, sino que tienes que amar a Dios para poder decidir seguir y cada día, como estaban hablando también Leonel ayer, morir a tu yo. Bueno, yo estaba un poquito ocupada y por eso entre escuchaba y no escuchaba. Pero definitivamente, antes yo decía, es que es lo más difícil que hay porque son muchas cosas, pero todo es cuestión de alimentar, como también mencioné ayer, más el espíritu, porque cuando tú con frecuencia alimentas el espíritu, sinceramente no te pesa y en realidad no es cansado ni siquiera nada de lo que tengas que hacer. Y eso es lo que he estado pensando mientras escuchaba la clase. Realmente no es fácil, que nada es fácil, pero ya es cuestión de decisión nuestra, porque a la final yo también puedo decir, bueno, que ya lo sabemos, porque eso también he mencionado mucho y la pastora me dice que tú dices siempre que ya todos lo sabemos, sí, todos lo sabemos, pero sí, efectivamente, sí lo sabemos, solo es cuestión de que nosotros tomemos ahora decisiones. Ok. Bueno, Mariflor, ora por allí, porque yo no le estaba leyendo la petición aquí de Kenia. Entonces, sé que es la cuñada de Jenny, pero entonces para que ores por ella. Yo voy a orar aquí primero por Mariotzi. Y luego oras por la cuñada de Jenny y cierra. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, te pedimos perdón si te hemos ofendido con palabras, con hechos, con pensamientos, Señor, mi Dios amado, con posturas, Padre, te pedimos perdón. Límpianos, purifícanos, lávanos en tu sangre preciosa, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado, presentamos, Señor, a Mariotzi, Padre. Mi Dios amado, tú conoces su necesidad de la mudanza, Señor. Ya ella tiene un aprobatorio, Señor, para el apartamento, mi Dios amado. Pero todavía no la han llamado. Mi Dios todopoderoso y maravilloso, que tú abres caminos en el desierto, Señor, y sacas aguas en medio del sequedal. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote de manera especial, Señor. Mi Dios amado, sé tú, Padre, terminando de quitar toda piedra de tropiezo en el nombre de Jesús del camino de Mariotzi, Señor. Mira ese aprobatorio, Señor, que ya la puedan llamar, ella reciba, Señor, mi Dios amado, en el transcurso del día de mañana, ella pueda recibir la llamada, Señor, de que debe ya mudarse, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y trata con ella, Señor, trata con su corazón, trata con su vida, trata, Señor, con sus pensamientos, sus acciones, Señor, que ella, mi Dios amado, pueda darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios amado.
que ella pueda saber, mi Dios amado, que eres tú moviendo, Señor, moviendo todas las cosas a favor de ella, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ella pueda recibir su llamada y pueda, mi Dios amado, mudarse. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Igualmente te pido por Andrea, mi Dios amado, la hermana de Kenia, mi Dios. Bendícela, guárdala, Señor, ayúdala, levántala. Sigue tú, Señor, respondiendo a la petición de su corazón. Señor, sé tú proveyendo las finanzas, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Igualmente, mi Dios, te pido por Kenia, Padre, por su viaje, por todo lo que tú estás haciendo con ella, mi Dios amado, y lo que harás. Igualmente por Michael, sus dos hijos, Señor, y por la mamá de ellos, Padre. Los pongo delante de ti, Señor, y te pido, mi Dios amado, que cubras con la sangre de Cristo que tiene poder. Mi Dios amado, te lo pido en el nombre de Jesús a sus hijos, Señor, a Valerie y al niño, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelos, Señor, guárdalos, protégelos. Levanta un cerco de protección alrededor de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Trata con la mamá de los niños, Señor, que ella pueda venir al arrepentimiento. Ella pueda venir a tus pies, Señor, y venga a salvación y vida eterna. Te doy gracias por Michael. Cúbrelo, guárdalo, protégelo, Señor, en su trabajo. Quita toda piedra de tropiezo de su camino. Mi Dios amado, llénalo de tu paz y de tu bendición. Bendigo, Señor, a mis nietas, Señor, a mis niñas. Merite Chalom, a Victoria y a Lianigi. Señor, bendícelas, guárdalas, protégelas, Señor. Levanta, Señor, cerco de protección alrededor de ellas, alrededor de los primitos y los sobrinitos de Kenia, Señor, mi Dios amado, alrededor de nuestros niños, Padre. Ayúdalos, guárdalos, protégelos, escóndelos, Señor, en el hueco de tu corazón. Bendice a las familias, Padre, en esta hora. Te doy gracias en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Padre, Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor. Padre amado, primeramente dándote gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, porque nuevamente, Señor, pudimos ver la luz del sol, pudimos, Señor, nuevamente llegar a nuestros hogares y descansar, Padre. Te doy gracias, Señor, porque todo, Señor, tú lo has permitido, Padre, por tu amor y por tu misericordia hacia nosotros, Señor. En esta noche, Señor, yo quiero presentar delante de ti a la cuñada de Jenny, Padre. Señor, tú sabes la situación en la que ella se encuentra, Padre. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que sea usted agilizando los procesos, que sea usted ayudando a la señora a salir de ese lugar, Padre amado. Pon gracia en ella, Padre Santo, para con las personas, Señor, que llevan su proceso, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que eso no se alargue más de lo que debe alargarse, Señor. Padre amado, se tú abriendo puertas, Señor. Padre Santo, que permitan, Señor, a ella salir de ese lugar, Señor. Yo te lo pido, que rompas toda atadura, toda cadena, todo yugo de opresión, Señor, sobre su vida, Señor. Que allí donde ella se encuentra, Señor, ella pueda tener un encuentro personal contigo, Señor. Doy gracias por ella, Señor. Gracias por su vida. Yo te pido que la llenes de tu presencia, que le des paz en medio de las circunstancias que están pasando, que le dé paz a su familia, Señor, que le dé ese consuelo que ellos necesitan, Padre. Y que como ella, Señor, actualmente hay muchos venezolanos que están en la misma situación, Señor, en ese país, Señor. Yo te pido que los ayudes, Señor, que los ayudes, Padre Santo, a salir de ese lugar, que los ayudes, Señor, a agilizar ese proceso y que sea tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta en sus vidas, Padre. Te doy muchísimas gracias por esta clase, Señor, por esta enseñanza del día de hoy que nos diste a través del hermano Isaac. Yo te pido que lo cubras con tu sangre preciosa, Señor. Yo reprendo tu espíritu de venganza, de retaliación que quiera venir en contra de él, de su esposa, de su hogar, de su casa, aún, Señor, de su mascota, Señor. Yo te pido que envíes ángeles, guerreros, guardianes, Señor, alrededor de su hogar y de todos los que estamos aquí conectados, Padre de la gloria. Dice tu palabra que tú levantas muros de fuego alrededor de nosotros y nos protege, Señor. Yo te pido que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda, Señor. Padre, dice que tu palabra, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Padre, Señor, eres tú, Señor. Tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros, Señor. Dice tu palabra, Señor, en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, Señor. De tus palabras que sobre el león y el aspi pisaremos, Señor, que hollaremos al cachorro del león y al dragón, Señor, por cuanto en ti, Señor, hemos puesto, Señor, Padre amado, Señor, nuestro amor, tú nos librarás, Señor, nos pondrás en alto, Señor, por cuanto hemos conocido tu nombre, Señor, te invocaremos y tú nos responderás, Señor. Yo te pido por esa palabra, Señor, Padre Santo, que se haga real en nuestra vida. Te pido porque formes en la hermana Jenny, Señor, tu carácter, el carácter de Cristo, Señor. Dale dominio propio, Señor, que ella aprenda a dominar su lengua, Señor. Dale seguridad, Señor, que toda inseguridad que ella tenga como mujer, como hija de Dios, Señor, como sierva, como amiga, como hermana, Señor, le echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que pongas en ella mansedumbre, el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo te pido que ella pueda ser llena de tu Espíritu Santo, Señor. Padre amado, Señor, que todo lo que la agobie, Señor, Padre amado, Señor, retroceda en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu espíritu de celo, Padre amado, en esta hora lo reprendemos, lo echamos fuera, Padre. Yo te pido que cierre sus oídos a la voz del enemigo, Señor, que la incita, Padre, Señor, a tener reacciones, Señor, Padre amado, Señor, en ira, Señor, en el nombre de Jesús, que la lleva a tener reacciones en celo, Señor. Yo te pido por ella, Padre amado, que cambie sus vestiduras, que le des vestiduras nuevas, Señor, vestiduras limpias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, que ella pueda tener un encuentro personal contigo, Señor. Revélatele, Señor, a través de un sueño, de una palabra, de una visión, Señor, Padre amado, que ella se encuentre personalmente contigo. Pon en ella el querer como el hacer, Señor, para orar, para leer la palabra, para ayunar, para vigilar, para buscar, Señor, tu presencia con anhelo, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que como el siervo brama por las aguas, así debemos clamar nosotros por tu presencia, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, Padre amado. Te pido que en esta hora, Señor, nos lleves en paz y en bendición a los que no están en sus hogares y los que estamos en nuestros hogares, Señor, que podamos dormir y descansar de la misma manera y que aún en sueños y en la noche nos enseñes, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, Gracias. de nada, para servirles, bendiciones para todos, para nuestros amados esposos Leonela, Isa y Leonela, Juan y María, para Yoselvi y Jenny, para mi Kenia, para Michael, a Mariflor y toda su familia, su esposo, sus hijas, su mamá. De verdad que el Señor me los bendiga grandemente y los espero mañana a las 5, hora Venezuela, para que oremos por este mismo espacio. Así que besos, abrazos y bendiciones infinitas. De verdad que se les ama de todo corazón, de todo corazón. La mayor y la mejor de las intenciones.